Y precisamente tenemos que hablar de ese tema que nos tiene horrorizado a todos, una red que explota a niñas, explotaba a niñas de entre 4 y 12 años y cómo las propias madres eran parte de esta red. Esta mañana está con nosotros la doctora Celia Moreno, ella es psicóloga, doctora en ciencias políticas, pero sobre todo defensora de los derechos humanos. Gracias, Celia, por estar esta mañana nuevamente aquí con nosotras y ayudarnos, si se puede, a entender cómo puede estar ocurriendo eso en nuestro país. Gracias, Buenos gracias a días. ustedes por la invitación. Buenos días. Infelizmente, hasta que no efectuemos programas de prevención contra la trata, contra el comercio sexual infantil, que tú ves que no hay ninguno. O sea, tú no ves afiches, tú ves a Costa Rica aquí al lado y tú ves afiches contra la trata. Apenas llegas al aeropuerto, tú ves grandes afiches contra la trata y contra el comercio sexual infantil. Infelizmente estamos al lado y no vemos ninguna preocupación seria, y cuando digo preocupación seria quiere decir acciones tomadas por el gobierno en ese sentido, ¿no? En el sentido de prevención contra la trata. La otro elemento es que debemos fijar la reglamentación para la nueva ley del sistema de protección de la niñez y adolescencia, porque sabemos que si no hay reglamentación de la ley, pues no se hace efectiva. Otro elemento es la imprescriptibilidad del abuso sexual. Que toda persona que ha sido abusada o que sea víctima de trata pueda denunciar en cualquier momento de su vida, porque sabemos como psicólogos que eso trae traumas profundos y que la persona después de mucho tiempo es que acepta primero que fue violada, que fue abusada, porque evidentemente eso está también detrás de una manipulación que ejercen los victimarios sobre la víctima, manipulación, y también están los síndromes de Estocolmo, están todos otros fenómenos que hacen que la víctima no se apropie, o sea, no sea sobreviviente, sino que quede como víctima, ¿no? Celia, buenos días, le saluda Mirna. Yo quisiera preguntarle, ¿qué hace que una madre forme parte de todo este esquema y que exponga a sus propios hijos a una red de trata? Tantos son los elementos, pero uno de los elementos es la falta de educación, la pobreza extrema, la adicción, porque muchas de las que yo conocí en ese caso, que había vendido a su hija por $40, era una adicta y había vendido a su hija para pagar una deuda de droga, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que entran en juego en esto. Nos parece horrible, y es horrible, no es que nos parezca, es horrible. eh, pero vuelvo y digo, ¿no? O sea, hasta que no, quedándonos en la emoción, no vamos a solucionar el problema. El problema lo solucionamos cuando realmente tenemos una acción eficiente y eficaz. Yo diría que todos deberíamos estar informando sobre lo que es la pedofilia, la pederastía. Por ejemplo, si ustedes saben que yo trabajé en el Chorrillo, Curundú, las pandillas, etcétera. Y cuando yo les daba capacitación sobre lo que es la pederastía y les explicaba que era un crimen, la pedofilia, ellos me decían, pero ¿cómo así si la mamá me la regaló? O sea, ¿no? Entonces, no está claro en la conciencia de la gente lo que es la pederastía, lo que es la pedofilia. Por ejemplo, la pedofilia es el trastorno mental, ¿verdad? Que es la atracción que tiene una persona hacia un menor. Pedofilia hay de 3 tipos diferentes, o sea, está la infantofilia, aquellos que tienen atracción de 0 años hasta 4 años, está el complejo de Lolita, que es lo que tiene atracción de 7 años hasta 12 años, y está la efebofilia, los que tienen atracción por las y los adolescentes. Después de la pedofilia tenemos la pederastía, que es cuando ya la persona pasa al acto. Porque siento que muchos de ustedes, de sus colegas, confunden pedofilia con pederastía. Pederastía es cuando ya es un crimen, cuando ya la persona ha perpetrado el crimen, no es un pedófilo, es un pederasta, ¿ok? Porque es un criminal, ¿no? Entonces, la pederastía es el paso al acto, porque algunos de los pedófilos no pasan al acto. Cuando no pasan al acto, pueden todavía ser controlados. Cuando ya pasaron al acto, no hay remedio. Ahí ya se ha probado que
Es muy poco el porcentaje de hombres o mujeres, porque también los hay mujeres, que pueden rehabilitarse. Es difícil. Hasta lo que en otros países, creo que en Tailandia les hacen inyecciones para que no tengan relaciones, o sea, lo castran Los químicamente. castran, sí. Ellos siguen abusando con palos, con objetos, siguen abusando a los niños, ¿no? Entonces, además de todo esto, tenemos que saber que la pederastía es como la violación, no es una cuestión de sexual, es una cuestión de control, de deseo de control, de humillación al otro, que tiene que ver evidentemente con trastornos del victimario, ¿no? Tiene que ver con trastornos muy profundos del victimario. Celia, yo creo que definitivamente tiene que ser un tema muy complejo, pero ¿estamos hablando de un trastorno mental o estamos hablando de conductas aprendidas de eso que hablabas de que en los barrios se normaliza hasta cierto punto y en algunos casos la mayoría son vecinos, parientes, familias, conocidos, gente hasta de confianza? ¿O hay de las dos cosas? Hay de todo, porque cada individuo, cada persona es diferente, ¿no? Cada persona tiene su propio fenómeno, digamos así, ¿no? Cuando tú ves los que por lo menos yo he encontrado, he conocido, tienen, por ejemplo, unos padres fanáticos religiosos, ¿ok? Entonces ese fanatismo religioso llevaba a los padres a castigarlos por masturbarse, a castigarlos entonces ellos se iban, porque como le decían que eran perversos, malévolos, porque se masturbaban, se iban hacia ese lado, no sé si me explico, ¿no? Y se iban a tener conductas antisociales, digamos así, ¿no? O conductas desviadas, porque esa era su forma de manifestar esa ansiedad, digamos, ¿no? Otros han sido violados, abusados sexualmente, otros por costumbre, o sea, lo que te dije del muchacho aquel en el Chorrillo, ¿no? Me dieron esa niña, así que la mamá me la regaló, así que era como una cosa que yo podía utilizar. Cuando es una cosa que yo puedo utilizar, evidentemente tiene que ver con el machismo, ¿no? Nosotros vivimos en un país machista, patriarcal. ¿Qué significa eso de machista patriarcal? El machismo significa que yo cosifico a la mujer, yo considero a la mujer que es una cosa para mi placer, para mi orgullo, lo que sea. Significa que yo le doy más derechos al hombre que a la mujer, ¿verdad? Y que yo considero que la mujer está ahí simplemente para servirle al hombre, ¿no? Sí. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo profundamente en el inconsciente colectivo. Creo que no se trabaja suficiente en las masculinidades. La única masculinidad que escuchamos es la masculinidad hegemónica. ¿Qué llamamos masculinidad hegemónica? La masculinidad hegemónica es el machismo, es aquella concepto del macho hombre que tiene que tener varias mujeres, que tiene que ser fuerte, descortés, grosero, yo qué sé, ¿no? Y las masculinidades alternas son todas aquellas que son permitidas ahora actualmente, ¿verdad? Que el hombre puede escoger cómo ser, cómo construirse, qué no ser y qué ser. Entonces, y le recomiendo a todos de ver ese documental americano de La máscara en la cual vivimos, que es muy bueno sobre la construcción de la masculinidad, ¿no? Celia, yo quería también, Alexandra, creo que el tema de la red de trata infantil es realmente preocupante y ya organismos como UNICEF se han pronunciado en las últimas horas sobre lo acontecido allá en la provincia de Chiriquí y aquí le vamos a seguir dando cobertura al tema, al delicado tema. Pero Celia, sin duda alguna que en los últimos días el tema del acoso sexual, no solamente por el asunto del fracaso de la designación del el embajador mexicano y todo lo que ocurrió después en la conferencia de prensa del presidente mexicano, de AMLO, pero aquí localmente el tema del acoso sexual volvió a despertar inquietud por un caso en particular que se mencionó en las redes sociales, que volvió a salir en otras plataformas. Entonces, este fin de semana yo leía, Celia, argumentos muy preocupantes cuando se trata de acoso sexual, es decir,
cómo se pasa a la línea del halago, del piropo, al acoso sexual, era parte de la controversia, pero también me preocupó, y creo que lo compartí con usted este fin de semana, algunos argumentos que se empezaron a esgrimir en las redes sociales. Por ejemplo, alguien decía, no, es que este señor es muy galante, él es muy caballeroso. E incluso leía lo que decía, vivimos en un mal momento para ser hombre, eres un hombre siempre amoroso, la chica está confundida con su baja autoestima. Entonces siempre la mujer termina siendo, como quien dice, la víctima, no la víctima, sino, termina La siendo como que culpable. La la culpable, a la que culpable. acusamos. Ujú, Ah, no, es ujú. que ella tiene una baja autoestima, es que ella no entiende que él es galante, ella no entiende que él es caballeroso. Entonces, ¿por qué tenemos que siempre caer en el mismo saco, no? Porque nos hemos preocupado de educar a las niñas, pero no a los varones. Y lo que tenemos que hacer es educar a los varones de que no, las mujeres no son cosas que le pueden dar placer, a ser más empáticos, ¿no? A ponerse en el lugar de la mujer. No, no, todas las mujeres, aunque hay una presentadora que también dice que está muy bien que le den piropo porque eso le aumenta su autoestima. Evidentemente que si una mujer dice que eso le aumenta su autoestima, que ya tiene un problema de autoestima, ¿no? Por supuesto. Porque evidentemente el piropo no le aumenta la autoestima a nadie. Y bueno, Alessandra tiene que saber, porque vivió en Europa, que en Europa no es así. Tú no se aceptan los piropos así porque si no, eso es un irrespeto. Un piropo, Un hombre no se aquí pues atreve, Celia, no se así es, atreve, no no se se atreve a atreve ni a decirle nada. mirarte de reojo cuando pasa. Así es, así es. Y yo estaba al lado de compañeras francesas y alemanas cuando una amiga mía alemana le dio una bofetada a un latinoamericano porque la estaba agrediendo. O sea, para ellos no era agresión. Y volvemos a lo que estaba diciendo Mirna, ¿no? Infelizmente, Mirna, muchos se socializan y más personas de una cierta edad, digamos de más de 50 años, ¿no? Han sido socializados a que es su derecho el que ellos le puedan decir lo que se les ocurra. Mami, qué lindas piernas, guapa, no sé qué, y ella se tiene que sentir halagada, ¿no? Y cuando no es así, muchas se sienten acosadas y cuando tú le preguntas, por ejemplo, yo le pregunto, todos los cuatrimestres le preguntaba a mis alumnas, cuando teníamos que hacer presenciales, ¿verdad? Dígame cuántas de ustedes se ha sentido agredida por piropos o se ha sentido agredida de alguna manera cuando pasa bajo una construcción. Todas levantan la mano, todas, ¿ya? Porque lo que algunos consideran piropo es una agresión, ¿ya? Es una agresión porque viene de una parte de una persona que yo no conozco, ni le he permitido ese tipo de intimidad. Yo no tengo que oír que tú me estás diciendo que soy guapo o guapa para sentirme guapa. Yo me miro al espejo, con eso me basta, ¿no? Entonces, esa reafirmación externa de tu valía está fuera de todo límite, ¿no? Yo no Pero es tengo que que alguien tener una decía que, aprobación externa para yo ajá, sentirme bien conmigo misma. es que Yo alguien me decía, no, lo que siento pasa bien es que, conmigo misma, lo que punto. pasa es que se confunde con la galantería, es que tú eres un hombre muy galante y a lo mejor No, ella no lo un hombre galante entiende. no es un hombre que está todo el tiempo diciéndole a una persona que guapa, que lindas piernas, que si se ve bien, que si, no, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y volvemos a lo que es el acoso. Aquí el hombre dice eso no es acoso, pero sí lo es en toda la mayoría del mundo. Tú te vas a Australia, a Europa, eso es considerado acoso. Evidentemente que sí. Yo Solamente me, aquí es que el piropo es algo cultural que no debe ser erradicado. Falso, falso. O sea, no le han preguntado a las muchachas que han recibido esos piropos cómo se siente aquella estudiante que tiene que cambiar de ruta porque para no pasar por la construcción. O O bloquear tiene que a hacer, alguien en las redes sociales porque exacto, está recibiendo bloquearlo en las pues, redes sociales para no escuchar tremenda pendejada, ¿no? Y a veces la gente piensa que yo soy muy ruda en lo que hablo, pero es que no hay manera para que entiendan. Entonces, si no entienden a las buenas, entenderán a las malas, pues, y yo ¿no? quisiera ir un poquito más allá del tema entre comillas, piropo, con el que obviamente no estoy de acuerdo, Celia, y también el acoso al que muchas mujeres en este país
somos víctimas por parte de personas de poder, personas que representan algún tipo de poder sobre nosotros, ya sea en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en las iglesias, en cualquier ámbito de la sociedad, y quienes hemos tenido que padecer por eso, yo muy poco hablo de esto, pero quienes hemos tenido que padecer eso, de verdad es una experiencia que te marca, y es una experiencia que normalmente no quieres hablar, porque de alguna Ujú, forma también te sientes culpable y no ujú. sabes cómo manejarlo. Y a mí me pasó hace muchísimos años, cuando era muy joven, por una persona de autoridad que me rodeaba, eh, y yo no me atrevía a denunciarla. Claro, Qué claro, curioso. Y yo que claro. creo que tengo una personalidad extrovertida y que soy fuerte, y me sentía mal conmigo misma, hasta el momento que Apabullada. dije, Ujú, apabullada es la palabra, y hasta el momento en que dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar callada, y lo denuncié, y esa persona perdió su trabajo, y ujú, años después me enteré que tuvo que dejar de ejercer la profesión que ejercía, porque lo que pasa es que lo repitió, y no, ¿sabes? Y siguió y ujú, siguió y ujú, Como ese siguió. patrón, ¿no? Entonces, yo creo que allí es donde como sociedad tenemos que unir esfuerzos y hacerle entender a las jóvenes, porque muchas veces son mujeres jóvenes, que no son culpables, que eso está mal. El mensaje tiene que ser claro y contundente, porque cuando vamos con paños tibios, entonces provocamos que ese círculo no se corte. Claro, Y Así lo también veo yo. decirle, y lo que tú mencionabas, Alexandra, por ejemplo, en el caso que yo también lo he experimentado, yo sí confronté al acosador y sí le dije, necesitamos parar esto porque no podemos seguir, no puedo seguir recibiendo estos mensajes que realmente, Celia, pasaban la línea de cualquier línea de la decencia, aunque él decía que no, que eran simplemente halagos. Entonces yo creo que ahí hubo un momento que tuve que confrontarlo. Y luego, eso, como dice Alexandra, hay que cortar en alguna manera el ciclo, y no sé si confrontarlo es la mejor forma, sobre todo cuando es una persona que tiene cierto poder, ¿no? O cierto prestigio, ¿no? siempre confrontar es bueno. ¿Por qué? Porque tú fijas límites, te empoderas, porque le estás diciendo al otro algo que él no ha aprendido, límites, ¿no? Eh, y quiero agregar, Alexandra, que no solamente a las muchachas hay que enseñarles, hay que enseñar a los hombres, que hay que enseñar a los Ujú. hombres, que primero si tú tienes un poder, lo que sea, poder económico, poder espiritual, poder lo que sea, tú tienes que abstenerte de hacer comentarios sexuales o físicos a tu subordinado. Por ejemplo, yo estoy segura que todas las cualidades que te decían eran físicas, que tienen que ver con el sexo y no tienen Ujú. que ver con tu inteligencia, no tienen que ver, porque si es halago, yo te halago tu inteligencia, yo te halago tus cualidades, tus características como persona, como ser humano, pero no, cuando yo digo guapa, bonita, qué lindas piernas, qué cara bonita, qué buena que estás, eso no es un halago, digo, banal, ¿no? Estoy fijándome en el aspecto físico de la persona. Entonces, primero, negarle ese derecho a los hombres de estar diciéndole, tipificando o calificando a la mujer que si es bonita, si no es bonita. ¿Qué cariño me importa que tú me digas que tú eres, si yo soy bonita o no? Ese es tu problema, no el mío, ¿no? Sí. Eh, uno, no acostumbrar a la mujer casualmente a ser calificada porque para que no salgan las mujeres que necesitan esa calificación para sentirse guapa, ¿no? Y qué bien que un hombre las califique así, porque así se sienten seductoras, ¿no? Yo también he tenido experiencias, pero terribles, ¿no? Con esos de los halagos groseros, digamos así, ¿no? Piropos groseros, pero que me imagino que para la persona no lo son. Y volvemos a la normalización de una conducta que es poco normal o es poco conveniente, ¿no? Que decirle que tienes las piernas bonitas, que tienes muslo no sé cómo, que tienes el trasero no sé cómo, que los senos son, es normal. Es más, les puedo decir, les confieso que las exalumnas mías se quejaron de un profesor, yo hice la denuncia, etcétera. El profesor me detestaba a muerte, ¿verdad? Em, porque evidentemente fue suspendido, fue votado de la institución, pero ahí vamos, ¿no? O sea, ese profesor
no tenía ni siquiera que haber pensado en decirle lo que sea, como que cara bonita. No, porque ese no es su rol de profesor. Como un jefe, ese no es el rol del jefe, estarle diciendo a la subordinada o al compañero que es bonita, que no sé qué. No, ese no es su rol. Y hay, ¿Okay? hay gente que decía incluso este fin de semana que, bueno, es que ya yo no me atrevo ni a decir los buenos días a ninguna de mis compañeras de trabajo, porque todas lo van a tomar como acoso. Y otra persona me decía, bueno, y gente educada, Celia, decía, bueno, es que si es guapo le aceptan el piropo, y si no, entonces ya es acoso. Entonces eran como unos argumentos bastante banales y bastante simplistas en relación a un tema que es muy complejo. Perdóname, Mirna, lo que voy a decir, pero esa persona tiene una inteligencia limitada o un entendimiento limitado. Su sistema cognitivo como que no funciona. Porque si yo voy Me gustaría que te escuchara, Celia. Sí, porque si yo voy Mándale a ahora el decirle video de la algo, entrevista. ¿qué es Sí. lo que me va a afectar? Me va a afectar lo que me diga que tiene que ver con mi sexualidad o con mi apariencia física. Los buenos días no tienen que ver con eso. ¿A quién se le ocurre? O sea, nada que ver, ¿no? O sea, yo puedo hablar de 1000 cosas, de 1000 temas, sin tener que hacer una apreciación sobre tu físico. Eso no es una Celia, obligación. pero volvemos al tema del machismo, porque yo creo que el machismo de nuestra sociedad es lo que rodea todos estos temas de los que estamos hablando. Recomendaciones concretas a las madres y a los padres de familia, cómo estamos educando a nuestros hijos y qué cosas tenemos que cortar de raíz para que este ciclo no siga. Y yo quisiera Eh, agregar también, Alexandra, Celia, hay muchos hombres que piensan que no son acosadores, que simplemente Así es. no, pero ¿quién ha dicho yo no soy acosador? Así mismo Simplemente le es. he dicho a ella que linda le queda la falda o que bien se te ve ese vestido. Entonces, Ujú. hay gente que piensa que sencillamente eso no es ningún problema. Así es, así es. Yo diría que eso es uno de los primeros elementos a abordar en una educación. Es que no le digan ningún calificativo que tenga que ver con su aspecto físico a la niña. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, por lo del acoso. Dos, porque entonces la niña, ¿qué va a hacer? Se va a sentir nada más que es guapa y el resto de las características de ella, la inteligencia, la reflexión, el análisis, no son importantes, o ese es el mensaje que tú estás pasando, que lo único que importa en esa niña es su apariencia. Entonces, decirle y remarcar, las mamás tienen que decir y remarcar muy, muy claro que tú halagas a una persona eh, por sus características en general, no por su aspecto físico. El aspecto físico, elimínalo. Tan sencillo como eso, elimínalo. Ni siquiera te voy a decir disminúyelo, elimínalo. ¿Ok? Y reemplázalo por otras características que pueda tener la persona, ¿no? Creatividad, inteligencia, análisis, yo qué sé. Que se presta menos a una confusión, si es que él piensa que es una confusión, ¿no? Para mí no hay ninguna confusión, pero un machista puede pensar eso. Dos, que no se cosifica a la mujer, y entonces darles ejemplo de lo que es una cosificación. Cuando yo creo que una mujer está ahí para simplemente servirme, yo no la escucho, no veo lo que ella quiere, no me interesa lo que ella quiere, la estoy cosificando, ¿no? Tres, que una mujer como un hombre tienen derecho a la palabra. O sea, yo no puedo estar minimizando o descalificando lo que me dice una mujer, porque ella es mujer. Ella siempre exagera. Es que está en sus meses de cosas. No, es que ella, ya, entonces todas esas son maneras de minimizar o descalificar a la mujer. Creo que si haces esas tres, no te digo más porque, por gusto, ¿no? Pero si haces esas tres ya estamos mejor, ¿no? Claro. Celia, Mirna, ¿qué mensaje le mandamos a los oyentes que dicen, oye, bien feas y bien aburridas deben ser Alexandra, Mirna y Celia cuando nos quieren pilocos? Sí, porque estoy segura que lo piensan, lo No, deben ya estar pensando. he recibido varios mensajes. Perdón, bueno, yo creo que cada uno frecuenta a la gente que va con uno, ¿no? Y pues yo pienso que soy una mujer muy brillante, muy Lo eres. interesante y No, que pero muchos quieren estar conmigo simplemente por la conversación que podemos hacer de diferentes temas. No me interesan los hombres chabacanos, básicos, para no decir primitivos, que solo están interesados en una cosa de la mujer, ¿no? Y que la ven solamente como un objeto sexual o un trofeo a adquirir
o un pote bonito que poner en la mesa, ¿no? Porque una cosa es la relación de pareja y la conversación que entre pareja, tu esposo, tu novio, tu marido, como le quieras llamar, las cosas que conversen entre ustedes, pero nosotros estamos hablando de relaciones profesionales, de relaciones de Así autoridad, de es, profesores alumnos, así es. de sacerdote con feligres, o sea, estamos hablando Además que es de evidente otras que relaciones, ¿no? al novio, al marido, tú ya le abriste una puerta y él te va a sentir con libertad de decirte las cosas porque es tu marido, pero no un Claro. extraño que tú no conoces, ¿ya? Que tiene que guardar un espacio, que tiene que guardar una distancia, que tiene que guardar cierto protocolo antes de decirte lo que se les ocurra por la In- cabeza. incluso, Y la otra sí, cosa es pensar en la persona, pensar cómo se siente esa persona si yo le digo eso. Y si yo no estoy claro, pregúntale. Si yo te hago un halago, o te digo tal cosa, ¿cómo tú lo sentirías? La persona te claro. va a decir, ¿no? Incluso, y ya para terminar, Alexandra, yo este fin de semana en relación a este caso de acoso sexual, supuesto acoso sexual, todos los dedos apuntaban a la chica que había hecho la denuncia, ¿no? A través de sus redes sociales. Incluso hubo gente que dice que la retaron a definir su argumento de acoso, ¿no? Ujú. Incluso otros decían, pero es que ella confundió la esencia del ser humano del acosador. Entonces, y gente muy educada, Celia, que realmente ponían entredicho lo que la chica estaba diciendo. O sea, ¿qué necesidad tiene una muchacha, no, periodista joven, de recurrir a denunciar algo públicamente? No hay ninguna necesidad. Sin embargo, lo hizo y sentí que todo lo que hubo después fue dedos acusadores hacia ella. Incluso la atacaban diciendo que a lo mejor tiene un problema con su identidad y con su autoestima. Entonces creo que ahí resumimos un poco lo que piensa la mayor parte de la sociedad panameña. Por un lado condenamos a Salmerón por acosador sexual, pero por otro lado vivimos en la misma sociedad que acosa y respaldamos al acosador. Porque Y el cuando al machismo no es acosador lo solamente de hombres. conoces, porque ¿Ah? Celia, lo que pasa es que si el acosador es una figura que conoces, una persona medianamente reconocida en la sociedad, entonces lo pones en tela de duda. Y no, yo creo que si vamos a creer en que no está bien el acoso está mal, no importa de quién venga, o De sea, que quien lo Así conozcas venga. o no mismo lo es. Incluso conozcas. decían, no, lo que pasa es que él es un excelente catedrático, un excel... ¿Eso qué tiene que ver? No tiene Así absolutamente es. nada que No ver, Así tiene ¿no? nada es. que ver. Imagínense cómo se siente aquel niño, aquella niña que denuncia a un cura, un Correcto. sacerdote que está, o sea, alabado por todo. Imagínense lo que pasó en Santiago, ¿se acuerdan? Con este González, con el cura este González, ¿no? Que ahora está tratando a los niños allá en la montaña, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta los feligreses protestaron, como si fuera más fácil si está escrito en tu frente pederasta o está escrito acosador. Pero no es así, ¿verdad? El acosador es una persona como cualquier otra persona y tú no lo ves. O sea, hay gente que lo disfraza también, hay padres de familia, hay pastores, hay curas, hay que son acosadores y abusadores sexuales. Eh, pero tú no puedes saberlo de antemano hasta que ocurra el evento, ¿no? Y yo creo que sí hay que, sí, aunque tú no sepas, vamos a decir que tú digas, yo no lo creo, pero ¿qué tú puedes hablar sobre el acoso? Y decir, es inadmisible el acoso por esto y esto y esto y esto, ¿no? Evidentemente, en mi caso, ya van como 2 o 3 muchachas que me dicen lo mismo de esta persona. Que no creo que se hayan puesto en En acuerdo acuerdo. de que vamos a hacer un complot, porque esa persona no Exacto. tiene esa tanta importancia como para hacerle un complot, ¿no? Entonces, ahí quiere decir cuando el río suena es porque piedra trae, ¿no? Hay algo ahí detrás que evidentemente yo pienso que hay que reestructurar, porque una de las cosas que uno hace en terapia con esta gente, con los abusadores y los victimarios, es reestructurar el área cognitiva, ¿no? El pensamiento, las creencias que han sido totalmente distorsionadas y que tienen una apreciación totalmente diferente de lo que es la realidad. Tienen una realidad completamente distorsionada. Por ejemplo, le puedo ya
estamos encima de la hora? No, rapidito podemos hacerlo. Sí, ok. Es que es muy Hay interesante, una, hay estamos una, recibiendo muchos comentarios. es una niña, bueno, voy a la cárcel, ¿no? Este hombre, que es un pederasta, me dice, es que ella me provocó, es que ella se me insinuó, es que ella es la culpable. Ok, ¿qué edad tiene su víctima? 8 años. Mm, mm, 5, mm, mm. más, 4 menos. añitos. Celia, Dios. 4 4 añitos. Una años. niña de 4 Es años para que que se ustedes insinúa. se percaten de la distorsión mental, de la distorsión cognitiva que tiene este individuo, que piensa que una niña de 4 años se le está insinuando, porque le ríe, porque se ríe, porque juega, porque ya. Entonces ese hombre tiene una distorsión profunda de lo que es la realidad que le rodea, ¿no? Y vamos a tu acosador, ¿no? Yo estoy segura que esa persona tiene una distorsión profunda de lo que es halagar, de lo que es el trato que debe tener con una mujer. Y yo diría que se deja de estar seduciendo. Además ya no tiene la edad para esas cosas, ¿no? Que tenga la edad, o sea, que ocupe su lugar de la edad de sabiduría y dar consejos, pero no de estar seduciendo a Y ninguna el mujer. acoso no tiene nada que ver con la intelectualidad, ni con la inteligencia, ni con la No, clase no tiene social. nada, exacto, exacto, nada que ver. Ujú. Ni Bueno, con la Alex, edad. podemos seguir aquí, ¿verdad? Podemos seguir aquí hablando toda Bueno, la Celia, yo mañana. creo que ha sido muy enriquecedora esta conversación, definitivamente, y abordar estos temas que generan tantas reacciones, Mirna. Yo estoy segura que también, igual que yo, has estado recibiendo muchos mensajes, pero son temas que tenemos que hacer docencia, Celia. Agradecemos Así el es, tiempo así es. valioso que nos has regalado esta mañana. Ujú. Gracias, Así es. Celia. La Nuevamente te doctora volveremos a Celia, invitar. Un claro que abrazo a las sí. dos. Un abrazo. Gracias. La doctora Chao. Celia Gracias a ti. Moreno es psicóloga, es doctora en ciencias políticas, pero principalmente, siempre lo digo, es defensora de los derechos humanos. Y esta mañana ha hecho mucha docencia aquí en Radio Panamá. Gracias Ok, una vez más. bye. Son las 8:03. Seguimos con más.